Uno de mis personajes favoritos de las series es Sean Latty, y navegando por internet me encontré con esta imagen que me parece bastante graciosa y divertida, así que dije, ¿por qué no hacer un Funko Pop de este momento? Así que les voy a mostrar un poco del procedimiento, que es algo largo, así que lo voy a poner en cámara rápida y después de eso les voy a dar un pequeño tutorial para que ustedes también lo puedan armar en su casa. En la parte de abajo hay un link donde ustedes pueden descargar la plantilla y solamente tienen que imprimirla y armarla. Para imprimirla yo utilicé papel opalina y también utilicé un papel que se llama papel acetato o hoja acetato, que es lo más parecido al plástico. Les voy a dar también algunas instrucciones que las dejé en el mismo PDF para que no se pierdan al momento de armarla. Así que espero que les guste y que también ustedes puedan armar el suyo. Ok, para empezar, tomé esta fotografía como referencia y también tomé esta otra donde podemos ver más completo todo lo que lleva puesto, los zapatos y la playera en la parte de atrás, también en la parte de adelante para ponerle las letras. Después, para hacer el Funko, tomé como referencia esta imagen justamente por el ramen y esta otra porque es un poco más parecido a lo que estamos buscando. Después lo que voy a hacer es mezclar ambas para que salga lo más parecido posible. Y creo que en sí el proceso es bastante tardado y laborioso, así que lo estoy poniendo ahorita en cámara rápida. Pero prácticamente lo que estoy haciendo es calcar la imagen, seleccionar los colores de las fotografías de referencia. Después le pongo luz y un poco de sombra en todas las partes donde lo necesita. Y de ahí terminamos con el Funko. Para hacer la caja utilicé una caja que ya tenía de un colibrí que hice anteriormente y empecé a sustituir todo donde iba el colibrí, lo sustituí por el Funko de Sean Latty y después también sustituí los nombres, los colores y demás. Para el fondo de la caja o del empaque traté de hacer algo lo más parecido a los visuales de toda la serie. Y también puse la fotografía de referencia como para que sepan de qué momento es el Funko. Esta plantilla la voy a dejar en la parte de abajo para que la puedan descargar. Aquí ya tenemos todas las plantillas impresas y es importante que solamente recortemos por todos los bordes, por todas las orillas y en esta parte de acá que es el centro. Lo que hice fue colocar puntos de colores en todos los extremos para que puedan identificarlos
y hagan coincidir cada uno de los colores o cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí el verde con el verde y el azul con el azul y demás. Y para cortar la figura, algo que les voy a mencionar es que tenemos que cortar en esta parte de acá, que es el centro, y lo dejaremos de esta forma para que coincida ambas partes, la parte del frente y la parte de atrás. Aquí ya tengo toda la plantilla recortada, que es por los bordes, y acuérdense de dejar las pestañas. En el PDF están la plantilla completa para que la tengan en cuenta, para que la tomen como guía. Y para la base, que es justamente esta, viene aquí un doblez que casi no se ve, pero ahí está para que lo tomen en cuenta. Y la idea es que se arme en forma de cubo, por así decirlo, para que nos quede una base para el Funko. Nos quedaría justamente así y el Funko iría pegado aquí arriba. También esta pieza la tiene que doblar por secciones, así como está aquí, y esta pieza nos va a servir para pegarlo también con la parte de atrás entre una cara y la otra, y así nos pueda dar un volumen. Les recuerdo que tienen que pegar todos los puntitos para que se peguen en orden las piezas. En la parte de arriba y en la parte de abajo viene una línea, y esta línea se tiene que doblar. Se tienen que recortar y se tienen que doblar para que quede bien armada la caja. Esto es lo que les comentaba hace rato, que esta pieza es para darle un volumen al Funko. Para pegarla tenemos que doblarla y después colocarla así por todas las pestañas. Aquí lo que estoy haciendo es medir hasta dónde llega la pieza y después recortamos lo que sobra. De ahí ya solamente sería pegarlo. También pegué las dos pestañas que están en la parte de abajo para que se unan. Y quedaría así. Estas ya están pegadas y les da un volumen al Funko. Después vamos por esta hoja que se llama acetato, que es una hoja transparente. Para no complicarnos tanto vamos a medir esta parte de acá atrás para poder colocarla. Aquí está la hoja de acetato que es transparente y ya solamente queda pegarla. También como tip les diría que en la parte de en medio va un doblez aquí en esta línea, así que les sugiero que primero se haga el doblez en la hoja de acetato, algo así, este doblez, para que después sea mucho más fácil pegarlo. Yo lo estoy pegando con cinta doble cara, pero lo pueden pegar con PRIP o con pegamento blanco. Primero pegamos una parte nada más del doblez para que nos sea más fácil. Y después pegamos la otra parte. Me estoy ayudando con la tijera para que quede muy bien pegados todos los bordes. Si lo hacen con PRIT o con resistol blanco, les sugiero que lo hagan para que no se vaya a despegar. Ok, aquí ya está pegado el acetato, ya está armada toda la caja y solamente quedaría cerrar la última pestaña, colocar la base y colocar el Funko. Para pegar el Funko no lo vamos a pegar justamente en el centro porque nos taparía la imagen que está en la caja. Lo que tenemos que hacer es pegarlo un poco hacia la orilla. Aquí pueden ver a qué me refiero para que no nos tape la figura. Y después ya solamente queda meterla y sería todo.
Y pues este es el resultado final. Espero que ustedes también lo puedan haber armado y que les quedara muchísimo mejor que a mí. Yo utilicé cinta doble cara y creo que se me hizo un poco complicado. Pero ustedes pueden utilizar pegamento blanco y creo que es un poco más fácil hacerlo de ese modo. Déjenlo en los comentarios a ver si es que ustedes quisieran que hiciera otro video parecido pero con otro Funko. Podríamos hacer de otra serie o de otro momento o de otro personaje. Y también si es que lo arman podrían etiquetarme en Twitter, que les voy a dejar también las redes para que ustedes puedan etiquetarme y puedan subir sus fotografías. Y también las pueda compartir en el siguiente video de Funko Pop. Así que pues espero que les haya gustado y que me sigan, que se suscriban al canal, que comenten de qué otro quieren que hagamos y demás. Así que sería todo y nos vemos en el próximo video.